Cheers. Coffee time to Andrés y Sheila. Hola, somos Andrés y Sheila y este es el Unboxing Podcast. ¡Feliz Año Nuevo! Estamos en el primer podcast del año 2025. Sí, hemos cambiado un poco el estudio por el coche. Pero va con el tema de hoy que vamos a hablar hoy, que es cómo disfrutar del proceso y por qué es importante disfrutar del proceso. Sí, la verdad es que este tema es muy importante porque, como mencionamos en el último podcast, el principio de año siempre es un momento de marcarte objetivos, de cumplir metas, pero el proceso es la parte en la que más vamos a estar situados, ¿verdad? Ya. El cumplir un objetivo, o sea, el objetivo es un momento. Claro. El proceso es lo que dura todo el tiempo mientras que estamos en ello. Y es una cosa en la que estamos nosotros ahora mismo también aprendiendo y queremos compartir nuestros pensamientos, lo que vamos aprendiendo, lo que estamos descubriendo también, y a lo mejor puede ayudar a alguien o a lo mejor puede ser parte de esta conversación. Sí, pero porque es interesante, ¿no? Porque hablamos de ponernos objetivos, cómo ser eficientes de esa manera, pero ¿qué pasa una vez que ya lo has cumplido, no? Exacto. Y por eso el proceso creo que es muy importante y aprender a disfrutarlo no es una cosa que se da así. Sí. Es como que tienes que hacerlo a propósito. Y en nuestro caso, estamos arreglándonos una casita de pueblo, nosotros mismos. Una reforma va a traer la máxima atención siempre de cualquier equipo. Exactamente. Entonces, ahora acabamos de tener el desafío de instalar calefacción, porque no teníamos calefacción y ya está haciendo bastante frío. Y bueno, Andrés ha hecho ahí un invento que es alucinante. Claro, me di cuenta a través de esa situación de instalar una estufa de estas de leña, me di cuenta de que el objetivo era tan claro, ¿no? Terminarlo. Y hablando con mi hermana el otro día me decía, tienes que disfrutar del proceso. Y digo, pues sí, suena bien, pero en la práctica no sé si sé muy bien cómo hacerlo, o a veces se me olvida cómo hacerlo. Sí. Entonces, eso nos ha llevado a nosotros dos a esta conversación de decir, ¿cómo podemos disfrutar del proceso? Porque esto es un ejemplo, ¿no? La reforma. Claro. Pero hay muchas otras situaciones en nuestras vidas en las que estamos tan marcados con el objetivo y tan enfocados en el objetivo de cumplirlo, y eso es un momento, pero el proceso es muchísimo más largo. Estamos constantemente en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje. y de llegar ahí. Y muchas veces cuando llegas, Es como, ok. no, pero luego hay otro objetivo. Siempre estamos marcándonos nuevos objetivos. Da igual si es, Sí. digamos, por ejemplo, en tu carrera laboral. Tienes objetivos, los vas marcando, vas creciendo y vas creciendo, ¿no? Y luego en tus relaciones. Claro, porque no te quedas ahí y ya está, y ya has terminado, ¿no? En tus relaciones. Imagínate, conoces a alguien, empiezas a salir, tienes varias etapas. Sí. Claro, pero el momento, por ejemplo, en el momento de pasar de una etapa a otra, es un momento. Por ejemplo, cuando comprarte una casa, es un momento, pero el objetivo, el proceso para llegar allí es largo. Sí. Y no solamente largo, a lo mejor hay etapas más largas o más cortas, pero es la parte de que hay tantas variables y tantas cosas que tienes que hacer en ese tiempo. Y especialmente cuando no ves inmediatamente los resultados, ¿no? Tú tienes una idea, una visión, pero estás en medio del proceso. Y eso es súper difícil. Es súper difícil, porque es fácil frustrarse, es fácil desanimarse, es fácil... Como no lo ves, no lo ves todavía. Tú imagínate, la gente esta que vive en el campo, esa gente está constantemente en medio de un proceso. Ya, macho. Y tienen momentos que son muy gratificantes, por ejemplo, la cosecha, o sacar. ¿Te acuerdas que veíamos la serie esta de Clarkson's Farm? Pero te das cuenta del trabajazo que lleva, ¿no? Y cuántas cosas pueden pasar que determinan el resultado, ¿no? Pero me gusta mucho de esa gente que se ven forzados a disfrutar de ese proceso. Claro. Porque si no, estarían constantemente en tensión. Claro, porque no sabes, no sabes si va a llover, no sabes cómo es la cosecha este año, pero estás en medio de un proceso en el que tienes que aprender a disfrutarlo. Claro. Y no sé, para nosotros también, con este tipo de vida hoy en día de tanta gratificación inmediata, justo estábamos escuchando el podcast del Diary of a CEO de Steven Butler. Sí, pues él está entrevistando a esta doctora que está especializada en ¿Adicciones o dopamina? Adicciones, y explica toda esta parte de la dopamina, cómo recibimos, está muy
fuera de balance hoy en día en nuestras vidas, Sí. ¿no? Lo que nos cuesta un proceso largo y lo que nos da una gratificación muy inmediata. Inmediata es lo que buscamos, ¿no? Claro, es lo que buscamos. Entonces, hay la balanza no es- Instagram-like. Exacto. Entonces está como fuera de equilibrio, Claro, diríamos. desequilibrado, sí. Está desequilibrado. Sí. Entonces, esa parte de cuando nos marcamos objetivos a largo plazo y poder disfrutarlo, creo que es lo que estamos aprendiendo nosotros también Sí. ahora. También con este año pasado, tantos cambios que hemos tenido, Claro. de pasar de un país a otro, de Berlín a venir aquí a la zona de Valencia. Y en todo ese proceso, ¿cuántas cosas tienes que hacer? Tienes que hacer cajas, tienes que hacer papeleos, tienes que hacer... Pero si te descuidas, no disfrutas nada. Creo que el viaje en coche fue muy bien. Sí, eso es verdad, porque eso nos ayudó muchísimo a... Estábamos en el camino, no era como de repente subirte a un avión y en 2 horas estás aquí, era caminar el camino, ¿no? Como Sí. el proceso ese de decir adiós, de despedirte, de llegar... Conversaciones que tuvimos en el coche. Todas las ambos. conversaciones, es verdad, eso nos ayudó muchísimo. Claro, y a mí no me gustaría pasar el año y darme cuenta que no he sido capaz de disfrutar en los procesos en los que estaba marcándome objetivos y cómo he llegado allí. Porque además, ¿sabes lo que pienso también? Que si no somos capaces de hacer eso, a lo mejor ni siquiera aprendemos cómo hemos sido capaces de llegar a ese objetivo y los recursos y todo el aprendizaje que tenemos ahí, no le sacamos provecho para el siguiente objetivo. Ya. Porque estamos tan enfocados en solo cumplirlo que nos olvidamos de la parte del aprendizaje, la reflexión. Sí. Y eso creo que es lo que tengo que aprender yo un poco más en esta etapa también. ¿Qué dirías tú que es así como importante, ¿no? Para llegar a disfrutar del proceso, pero también sin dejar el compromiso, ¿no? ¿Qué dirías tú que es importante en ese camino? Claro, porque disfrutar del proceso no quiere decir estar satisfecho Con no llegar, con claro. no llegar. Es muy Obviamente. diferente. Entonces, para mí, yo creo que cuando me doy cuenta que algo está fuera de equilibrio, a lo mejor es cuando las cosas básicas que podría hacer en mi vida no las estoy haciendo. Ah, Entonces, por ejemplo, un ejemplo que hemos estado haciendo muchos años es el planificar bien tu semana y en esa planificación tienes una reflexión. sí. Entonces, a lo mejor con unos pocos minutos a la semana, son a lo mejor 10 minutos, 15 minutos a la semana, estás planificando tu semana siguiente Sí. y en ese tiempo tienes un tiempo de reflexionar, de darte cuenta que no estás ya donde estabas hace un mes, Claro. o incluso hace una semana, pero si quieres poner más contexto, hace un mes o hace un año. Entonces, el ser capaz de reflexionar creo que me ayuda muchísimo a darme cuenta de dónde estoy Sí. y en la parte del proceso en la que estoy. Porque hay objetivos que son demasiado grandes como para ver casi movimiento. Claro. Especialmente si algo más así a largo plazo, ¿no? Que lleva su tiempo. Claro. Creo que a mí me ayuda eso. A mí me ayuda el tener tiempo para reflexionar. ¿Y qué haces cuando pierdes la motivación? ¿Cuál sería o qué haces para no perder la motivación en medio del proceso? No sé, ¿qué haces tú? Hombre, como lo que hablamos la última vez, ¿no? En el último podcast, creo que una de las cosas que ayudan es tener el objetivo delante tuyo, la visión. Y hay veces que cuando estás en medio, especialmente en una obra de una casa, en un medio del desastre, es muy difícil mantener la visión. Entonces, por ejemplo, para mí me ayuda mucho dibujarlo. Ya. De hecho, es lo que hemos estado haciendo hoy. Porque una cosa es lo que nos imaginamos y otra cosa es cuando lo dibujas, lo ves. Es como si de repente tuvieras algo más claro, ¿no? Más específico para no perderte. Porque si no hay tantas variables, hay tantas diferentes cosas que podrías elegir, que yo creo que la parte esa de visión, de no perder la visión, quizás también está conectada a reflexionar, ¿no? Semanalmente, a utilizar el tiempo para pensar, para reflexionar. Ok, está esto en la dirección correcta, hay que hacer algún ajuste, hay alguna cosa que no está funcionando, hay alguna cosa que ha salido en medio que nos ha hecho cambiar de opinión. O sea, hemos instalado esta calefacción genial y ahora hace tanto calor en la habitación que estamos considerando quitar una pared para que ese calor fluya mejor. Claro. Eso no estaba en nuestro plan original, eso ha salido esta semana. Entonces, claro. Y en ese momento me he dado cuenta yo de que tenemos que disfrutar más del proceso.
porque si no, estamos solo marcándonos los objetivos y llegamos allí y lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Claro. Pero incluso como familia, ¿sabes? De hacerlo algo en el que en ese proceso nuestra hija también puede ser parte, Claro, y esto ¿sabes? Aportar sus ideas. sí. Eso es importante. Ella quiere su Claro, cocina. ella tiene sus ideas, tiene su cocinita, pero para mí eso es tan importante de darme cuenta de que si yo no, porque mi forma natural de ser no es así, de pararme y reflexionar, es más acción Sí. y hacerlo, Y la mía también. los dos igual. Pero si no frenamos un poco, aunque sea para tener esos 10 minutos de reflexionar, Sí, es muy bueno. estamos metidos en ese día a día y, no sé, llega el objetivo y vas al siguiente, al siguiente, al siguiente. Sí, es verdad. Te sientes como que estás en un... Claro. Mm. Eso es lo que... Esta es la conversación honesta que estamos teniendo nosotros dos también, porque este tema que queríamos hablar hoy viene de eso, de la situación en la que estamos. Sí. Y darnos cuenta, este 2025 yo no quiero estar en un bucle de, sí, marcarme cosas, conseguirlas, pero quiero Disfrutar del proceso. incluso como familia, disfrutar de ese proceso. Claro. ¿Qué es más difícil? ¿Arrancar de cero un nuevo proyecto, una nueva idea? ¿O empujar uno que lleva a largo plazo? Que llevas a largo plazo. Es que, mira, yo creo que, claro, hay personas que a lo mejor les cuesta más empezar una nueva idea porque le está dando vueltas a la cabeza y al final... O buscar la perfección. Exacto, y al final es ponerte. Claro. Es empezar y ponerte. Claro. Por ejemplo, nosotros con este podcast Sí, hace un poco... ha sido ponernos y de repente ver como comentarios y amigos y gente que estáis escuchándonos, de repente es como, wow, mira, fíjate, tenemos algo que estamos compartiendo que teníamos meses, incluso años, la idea de empezar y hasta que no hemos empezado, no ha empezado a rodar. Sí. Esa es la parte de empezar. Sí. A mí yo creo personalmente no me cuesta tanto empezar algo, pero la parte de Continuidad, ¿no? continuidad, no sé si es otro tipo de energía, de ¿no? energía que necesitas, exacto. Sí. Porque creo que casi todos podemos cogernos 3 días, aislarnos, Sí, enfocarnos en un proyecto y empezarlo. claro. Creo que es algo que casi todos podemos hacer. Pero Todo el mundo puede hacerlo. seguir haciendo eso Exactamente, la consistencia, ¿no? durante 3 años, 10 años, sin ver a lo mejor los resultados que quieres, claro, ahí es cuando también te preguntas, Estás haciendo lo correcto. ¿estoy haciendo lo correcto, no? Y no se trata aquí de tipo mártir, de hacer algo ahí como tengo que ser consistente en esto, tengo constante en esto, tengo que hacerlo cada día, no importa. No, pero si tienes un propósito y... Sí, pero tampoco estoy de acuerdo con la parte esa de que haz algo todo el tiempo hasta que funcione. No, Porque a lo mejor estás haciendo lo incorrecto y no va a funcionar. exacto. Nunca. Y que creo que también nosotros somos muy fans de hacer siempre, de revisar, preguntarte a ti mismo, ¿está esto funcionando? ¿Se puede hacer mejor? ¿Hay alguna manera de mejorarlo? Claro. De no simplemente aceptar. Eso es lo que, claro, a eso me refiero con la reflexión. Ya. De utilizar eso. Siempre hay formas de hacerlo mejor. Exacto. Claro. Y en el proceso de ser constante con algo, en ese proceso encuentras la reflexión, el revisar qué está funcionando, qué no está funcionando. Y a esto incluso es lo que me refiero, que dedicándole muy poco tiempo al día o a la semana, puedes ayudar a a disfrutar ese proceso. Claro. Porque si no, no estás disfrutándolo, estás simplemente intentando llegar. Claro, y esto me hace pensar a lo mejor en deportistas de élite o en gente que practica. Luego llegan las Olimpiadas o llegan un tenis match, ¿no? De repente que se han estado preparando durante todo este tiempo. Claro, a lo mejor la preparación no es lo más emocionante, Claro. pero ese proceso es tan importante, ¿no? Y también saber que en el camino en el que estás, ¿no? Hacia dónde vas. Y quizás no estás donde quieres estar, pero cada día que pasa que sigues practicando, mejorando, estás más cerca del objetivo, ¿no? Un ejemplo como el Usain Bolt, ¿no? El de los 100 metros lisos, Sí. que batió el World Record. ¿Cuántos segundos son esos 100 metros? ¿Y cuántos años de preparación para eso? Es que es un ejemplo extremo, Ya. que está muy bien para ver también en nuestra propia vida. Que para ese momento, esta persona se ha preparado años.
pero por eso yo creo que esos años se deben de disfrutar también. Claro. Luego ese Claro, momento, no es tiempo perdido. claro, obvio. imagínate que en ese momento Tú no eres la misma fallas. persona, claro. Sí, Claro. sí, sí. Justo eso que estás diciendo, la misma persona. Creo que el proceso Te cambia. es en quién te estás convirtiendo. Ujú. Y por eso puedes disfrutarlo, porque el proceso te cambia. Claro. No te quedas igual que como estabas. Porque incluso aunque no consiguieses completar esa carrera a los 100 metros, imagínate que te lesionas, que estás enfermo o lo que sea, Exacto. pero ya no es la ¿Qué misma pasa persona contigo? que la que empezó ese proceso. Esto es muy interesante porque justo estaba pensando en cuántas veces escuchamos a la gente queriendo saltarse ese proceso, ¿no? Quieres ser rico inmediatamente, las 4 pautas para conseguirlo todo sin hacer nada. Es que YouTube está lleno de vídeos así, ¿no? Lleno de vídeos de cómo conseguir esto. y es una pena porque realmente justo es todo lo contrario. En ese proceso es donde Claro. tú estás en desarrollo, en crecimiento, ¿no? En convertirte en esa persona. Otra historia que me gusta mucho es la de, se llama esta serie, creo una serie en Netflix, o un capítulo, una serie, una película en Netflix, en la que unos amigos se Los del juntan... kayak, Sí, los de kayak. los de la Creo catarata. que era Justo he pensado así entre mí, ¿no? Chasing Niagara o algo así. Sí. Y la idea es que estos son deportistas de kayak extremo Sí. y han hecho saltos de kayak Quieren saltar el Niágara, las cataratas del Niágara con el kayak. con el kayak. Entonces, Es una locura. si queréis ver esta película, está en Netflix. Es buenísima. Buenísima. Spoiler, voy a decir ahora, así que si queréis saltar esta parte, sí que vais. Al final, No lo digas el spoiler. Simplemente cuenta la historia. ¿Qué es lo que hacen? 3 años de entrenamiento, de preparación. Se van a todas las cataratas más altas del mundo en Sudamérica, montonazo de sitios. Se convierten en un grupo de amigos. Sí. Vale, no voy a contar el final, No con el- pero lo mejor de eso es el proceso. Es el proceso. La amistad que surge entre ellos. Es lo que se llevan de todo. Es lo que se llevan al final de esta locura de idea que además es ilegal y todo, ¿no? Creo que es un muy buen ejemplo Sí. para ver cómo disfrutar un proceso. Sí. Porque, Justo he pensado exactamente en la misma película cuando le estábamos Sí. hablando. y eso es lo que yo creo que debemos de tomar tiempo este año para reflexionar. Sí. Marcárnoslo en el calendario. Voy a reflexionar. Incluso, ¿sabes? Muchas veces tomamos el domingo como ese día de descansar de toda la semana, pero creo que debería ser un día más de reflexionar. Sí, y de empezar tu semana desde Exacto. un punto de recargado, ¿no? De recargar. Creo que a veces nos olvidamos de que descansar no significa simplemente estar sin hacer nada, significa tu cerebro necesita también reconectar todo lo que se ha hecho Claro. y aprender para la semana siguiente. Sí, y también creo que te ayuda a estar más consciente, ¿no? Exacto, lo que tú has dicho antes, de dónde estamos en ese proceso, Claro. qué es lo que necesita pasar, que no de repente sea como... o como que es una carga gigante o una sorpresa o un shock a veces, ¿no? Estamos aquí, qué mal. Creo que eso también es súper importante, que mantengamos una actitud positiva. Sí, a lo mejor no estamos... Claro, cuando llegamos aquí pensamos, en 2 meses tenemos toda la obra hecha. Pero me hace pensar esto también, que también en las situaciones negativas en tu propia vida, Sí. casi nunca llegas de un momento a otro de la noche a la mañana. No. A lo mejor, a menos que sea una tragedia. Ya. Pero casi siempre es un proceso. El no ser capaz de reflexionar Sí. en ese proceso también te hace, en la parte negativa, te hace ir hacia peor, porque no has sido capaz de ponerle freno antes, Claro. ¿verdad? De la misma manera que reflexionamos para las cosas positivas del proceso, de las metas que nos marcamos, también podemos utilizar este método para, a lo mejor, hábitos Sí. que nos están causando a largo plazo, sabemos Sí. que vamos a ir por un Mal camino. mal camino, no va a llevarnos a un buen sitio. Es verdad, porque justo los hábitos son eso, ¿no? Es como que tú pasito a pasito te direccionas en un camino, ¿no? Que a lo largo de todos esos pasos te va a llevar una dirección u otra. Me gusta mucho Jim Rohn, que habla de que si quieres saber cómo van a ser tus próximos 5 años, Sí. mira hacia los últimos 5 años. Y si no cambias nada, así es como van a ser los próximos 5. Entonces, el poder cambiar algo hoy
aunque sea algo cada Mínimo día va a mínimo, cambiar, claro. va a hacer que los próximos 5 años sean diferentes. Claro, exacto, porque mucha gente está harta, quiere cambios, quiere algo diferente para este año nuevo, pero si no haces nada diferente, ¿cómo vas a tener un resultado diferente? Claro. Entonces yo creo que esa es la parte de la reflexión que Sí. te ayuda a ver que ese cambio, en quién te estás convirtiendo durante ese cambio, durante esa reflexión. Ahora mismo, imagínate que tenemos esta misma conversación Ujú. dentro de un año. Deberíamos. Deberíamos. Imagínate tú estás ahora al final del año con todos los objetivos que te has propuesto para este año cumplidos. Ujú. ¿Qué sensación te da? Imagínate que estás estudiando por un examen o sacándote una carrera, vale, ya lo has cumplido. Hombre, pues súper satisfactorio, ¿no? Sí, pero no te vas a quedar ahí para No, la claro, ahora es como lo siguiente, what's Claro. next? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Y es lo que creo que me gustaría este año adoptar, un poco ser más consciente de eso, de cómo puedo reflexionar y disfrutar de este proceso sin ser complaciente, Claro. teniendo mis objetivos claros, pero al mismo tiempo disfrutar de todo esto que estamos haciendo. Yo creo que también una parte súper importante en ese sentido es tener hábitos saludables, ¿no? Tanto a nivel físico, las cosas básicas, alimentación, también mantener en check tus pensamientos, tus emociones, ese tipo de cosas creo que son también súper importantes, ¿no? Claro. ¿Qué hábitos tenemos o hemos tomado que nos están ayudando a seguir adelante o que nos están frenando? Creo que una parte de disfrutar el proceso también es encontrar esas pequeñas cosas del día a día que se repiten, que son hábitos o rutinas que haces cada día. Por ejemplo, para mí, he aprendido a disfrutar mucho cuando llevamos a nuestra hija a la escuela o cuando la recogemos. Esas conversaciones, ese tiempo de ir un momentito al parque con ella, el aprender a disfrutar eso, porque había momentos en los que estaba en el móvil, pero el obligarme a mí mismo a parar y decir, no, voy a dejar estos Claro, 15 minutos específicos 100%. para estar 100% con ella y disfrutarlo, disfrutar eso. Y es difícil, yo creo, si estás con más cosas en la Claro. cabeza, pero el esforzarme para decir, mira, este tiempo es el que tengo que disfrutar para esto, porque este tiempo no vuelve. Claro, Y todos esos momentos, esos 10 minutos, al cabo de un año, claro, es súper es importante. lo que ha construido la relación, ¿sabes? Exacto. Y abrazar todos esos momentos que quizás son incómodos, que no parece que estamos viendo el resultado, pero también tomarlos, ¿no? Como parte del proceso. Yo creo que en eso del como cuando haces deporte, ¿no? Y siempre tienes que hacer un poquito más, ¿no? Eso es lo que me decía mi entrenador. Cada vez que vuelvas a entrenar, cuando es demasiado fácil, es que ya no tienes que seguir entrenando el músculo. Y entonces no puedes hacer siempre lo mismo, siempre tienes que ir un poquitín más allá, un poquitín más allá para seguir mejorando. Entonces así es como... Pero parece interesante porque en el deporte o en el gimnasio entendemos ese concepto, Sí. pero luego no lo aplicamos en otras áreas. ¿Sabes? Como cuando es algo tan específico es muy fácil entenderlo, Claro, porque te lo explican y dices, esto tiene sentido. Pero luego buscamos siempre naturalmente la comodidad. No Claro. buscamos eso en nuestro día a día. sí, es verdad. Entonces no se trata de un cambio de un día a otro. Brutal, Se ya. trata de esos pequeños cambios día a día. Tenemos toda esa idea de que en las vacaciones va a ser un tiempo en familia, va a ser un tiempo... Pero simplemente son 2 semanas. Claro. El día a día, si lo sumas, esos 10 minutos cada día es muchísimo más tiempo. Construye muchísimo más una relación. Entonces, para mí, uno de los propósitos de este año es intentar disfrutar más todo este proceso. Claro, celebrar los pequeños avances. Creo que también es la parte esa del autoconocimiento. De darte cuenta de que, vale, si yo esto naturalmente tengo que esforzarme, voy a hacer un esfuerzo consciente para hacerlo, porque si no, Claro, voy a repetir lo mismo de los años pasados claro. si no cambio nada. Exacto. Entonces, aunque sea esos 10 minutos de coger reflexión y decir, mira, ¿dónde estoy ahora en este objetivo? ¿En qué parte del proceso me Claro. encuentro? Porque Porque es fácil meterte en acción, y llega un momento que dices,
tengo que sacar la cabeza para ver qué está pasando, Sí. ¿no? Porque si no, estás ahí metido en la rueda esa de... Claro, no estás a lo mejor donde quieres estar, donde te gustaría estar, pero no estás donde empezaste. Claro. Una de las cosas que también, que incluso ahora en estos días de vacaciones hemos hecho es ir a la playa, que aunque sea invierno, pero mojarte los pies, pasear, o sea, es una cosa tan sencilla, ¿no? Que de repente puedes poner tu mente en un estado de calma tan grande, y creo que era Adam Grant que escribió algo así como, después de 2 minutos simplemente observando cualquier masa de agua, tu mente ya se relaja un montón, bajan los niveles de cortisol, no me acuerdo exactamente cómo era lo que decía, pero algo así que es real, o sea, que tenemos el privilegio de tener el mar cerca, y todas esas pequeñas cosas que quizás no le prestamos atención o ni siquiera valoramos en el día a día, creo que es súper importante también disfrutarla, ¿no? Pues sí. Entonces aquí dejamos nuestra reflexión y quizás la gente nos puede compartir cómo ellos aprenden a disfrutar de su Lo que proceso. no nos has dicho es si a ti te cuesta disfrutar de las cosas del proceso o no. Porque casi todo lo he dicho yo, lo que me cuesta o no me cuesta. Yo creo que sí que disfruto del proceso. Disfrutas más, ¿no? Yo creo que sí. No sé por qué, pero creo que simplemente incluso ver a nuestra hija crecer, ¿no? Claro, miras hacia atrás y piensas, oh, cuando era un bebé, pero ahora ves en quién se está convirtiendo y es como cada día es un descubrimiento. Creo que la maternidad o paternidad creo que es una de las mejores enseñanzas, ¿no? Para nosotros mismos. De que todo lleva tiempo. Sí, todo lleva tiempo, todo es un proceso. Sí. Pero creo que muchas de las cosas que hemos hablado las compartimos, que creo que también es una de las partes que yo también soy tengo una orientación también a hacer y parar a pensar, parar a disfrutar. Es súper importante aprender Muy bien. en el camino. Pues está por ello, vamos a intentarlo y 2025. os invitamos también a que tomáis esos 10 minutos de reflexión y contarnos en los comentarios si funciona. Nosotros lo iremos contando. Bueno, un abrazo, hasta luego. Adiós.